Ya te tengo aquí. Ok. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Damos a ustedes la más cordial bienvenida a esta transmisión que va a pasar no en tiempo real, va a ser grabada y se va a publicar en YouTube. Por algunos problemas desafortunados que tuvimos en materia técnica. Bien, le damos la bienvenida en primer lugar a doctor Edgar Arteaga, quien actualmente es académico en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es egresado de la Unidad Académica de Estudios de Desarrollo, el doctorado en Estudios de Desarrollo, y ha trabajado desde hace mucho tiempo, desde su licenciatura, él me dirá si es cierto o no, con el tema de las nanotecnologías. Actualmente, insisto, él está en la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo un postdoctorado en la Unidad Académica de Estudios de Desarrollo, y pues su tema recurrente ha sido las nanotecnologías. Su último proyecto que hizo, el proyecto en el que ha estado trabajando, tiene que ver con eh, su impacto o sus implicaciones en el sector energético por un lado, y por el otro las implicaciones para el desarrollo. Entonces, vamos a empezar por la pregunta obligada, Edgar, si lo tienes a bien. ¿Por qué las nanos? ¿Por qué te metiste ahí? Si fue casualidad, y si fue casualidad después, ¿cómo te quedaste en las nanos? Un poquito tu trayectoria con las nanotecnologías, es decir, tu vínculo, qué es lo que te acercó y sobre todo, qué es lo que te mantiene en esta agenda tan importante. Y bueno, primero, muchas gracias, Francisco, por la invitación a este conversatorio. Muchas gracias a la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo por la organización también de este evento. Efectivamente, yo soy un egresado de la quinta generación, 2016-2020, y más o menos tengo unos 14 años, o exactamente pues ya 14 años trabajando este tema de las nanotecnologías. Yo empecé con este tema por allá de 2010, cuando me acerco a la unidad en un proyecto de investigación que lideraba en ese entonces el doctor Edgar Sayago, y pues me incorpora como su asistente de investigación. En ese momento pues me empiezo a empapar un poco de lo que son las nanotecnologías. Yo ya tenía el interés, digamos, académico personal de investigar temas de economía de la tecnología, de economía de la ciencia y la tecnología, la innovación, sistemas sociales, nacionales de innovación. Entonces yo encontré, digamos que una beta de ahí de trabajo muy rica, porque pues digamos que ha sido mi línea de investigación ya consolidada, la misma que me ha permitido también ya desarrollar otros proyectos en áreas distintas a la energía, ¿no? Como originalmente lo planteé, pero digamos que yo empecé por ahí de 2010, cuando estas tecnologías estaban eh, en su auge máximo, digamos, en Estados Unidos, en los países desarrollados. Y pues bueno, yo empiezo trabajando en empresas de nanotecnologías en México. Sabemos pues que en México todavía no hay un registro de esto a nivel nacional, o digamos por la iniciativa nacional o por iniciativa pública. Entonces yo comienzo a mapear, digamos, a identificar estas empresas que producen o que tienen actividades en materia de investigación y desarrollo, de producción de nanotecnologías, y así empiezo, digamos, a organizar un eje de investigación que primero fue en torno a los clústeres que había en México, las iniciativas que estaban formando de, digamos, universidades, centros de investigación públicos, algunas empresas por allí trabajando en proyectos ya de forma explícita. Y digamos que después en la maestría yo continúo con este tema, pero ya enfocado directamente en un sector bien estratégico como es la energía, ¿no? En ese momento ya he detectado, digamos, a partir de esta
organización de las empresas que están desarrollando alguna actividad, algún producto, alguna cosa relacionada con estas tecnologías, yo ya empiezo a detectar pues que hay sectores que son estratégicos en el sentido de que pues la implicación que tiene la adopción de nuevas tecnologías puede impactar sobre las estructuras productivas y sobre, por supuesto, las estructuras sociales. Y me voy por ese camino de identificar cuál es la participación de estas tecnologías en el sector energético. Empiezo a identificar también a través de metodologías distintas de recolección, de organización, de sistematización de la información, como en ese momento fueron lo que denominábamos cadenas de valor, que luego ya las nombramos cadenas de producción. Cómo es que se va organizando la actividad de investigación y desarrollo desde su gestación o desde sus ideas primarias o desde la concepción primaria, pues que tenemos de identificar esta tecnología y adaptarla a una actividad productiva, y en este caso una actividad productiva estratégica como es la energía, pues cuál es todo ese proceso por el cual se van concibiendo, adaptando, produciendo, patentando estas tecnologías, ¿no? Entonces, digamos que en el doctorado pues ya continúo con esto más de forma amplia, global, pero también más específica en el sentido de identificar cuáles son esas dinámicas y cuáles son esas articulaciones político-científico-tecnológicas de este desarrollo tecnológico, este paquete tecnológico, y un poco también sobre ya ver cuáles son las implicaciones que esto tiene para el desarrollo, por supuesto, de forma que pues, se materialice esto ya en una línea de investigación consolidada que me ha permitido entrar también al SNI, cabe la pena resaltarlo, y pues que sigo desarrollando, o sea, sigue siendo la base material de la revolución 4.0, de las inteligencias artificiales. Entonces ha sido un tema de investigación que ha sido, digamos, el que a mí me ha dado pues grandes satisfacciones en el terreno académico personal también, pero pues también muchos objetos de estudio distintos a lo largo de estos ya 14 años. Muy bien. Déjame hacerte algunas preguntas derivado de esto que estás comentando. Creo que es importante anotar para quienes están viendo o tienen este primer acercamiento con las nanotecnologías, que no es nanotecnología, son en plural, son las nanos. Y cuando hablas tú de esta base que se ramifica en varias áreas, estamos hablando de diferentes formas de materiales, de diferentes tecnologías que se incluyen en el cobijo de lo que conocemos como nanotecnología, insisto que en realidad son nanos. Me gustaría mucho que nos comentaras un poquito este nacimiento, hasta donde entiendo, de las nanotecnologías ya con una tecnociencia, es decir, con una ciencia que está basada en las tecnologías de la información, con datos, manejo de nuevos materiales, etcétera, etcétera, es por ahí de los 90 cuando ya realmente hace su despliegue. Sin embargo, sucedió con la nanotecnología lo que sucedió también con la biotecnología, es decir, había o hay una expectativa muy grande de que iba a ser un ente transformador de un nuevo paradigma, inclusive productivo, pues, energético y demás. Sí sabemos, esto sí también es de conocimiento público, que tienen un uso muy diverso las nanotecnologías. Digo, las playeras con las que se corre, pues tienen nanotecnología que se utiliza para que el sudor no se quede adentro y sea expulsado, por decir algo, cosméticos, etcétera. En materia de energía, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con ese brinco? ¿O qué pasa con ese proceso de transición energética donde no se alcanza a ver, por lo menos desde lejos, como lo veo como observador de lejos? ¿Por qué no se puede dar esta transición hacia formas de energía no basadas en recursos fósiles? Es decir, no nos queda de ver, y es una pregunta, no nos queda de ver las nanos como esa promesa que tenía de ser un componente de una nueva forma de producir sin energías fósiles, o cuál es el alcance de las nanotecnologías que tienen que ver con la energía, que es tu tema, relativo a esta cuestión. Sí me interesaría mucho saber cuál es tu perspectiva. Gracias.
Sí, sí, efectivamente es un conjunto de tecnologías, ¿no?, que se pueden aplicar a todos los sectores económicos, de allí que radique pues la denominación como tecnologías revolucionarias, tecnologías de propósito general, de base, una base pues tecnológica para otras plataformas o tecnologías de plataforma para todos los sectores económicos. Un poco la argumentación del trabajo que yo desarrollé iba en el sentido precisamente de discutir esto del agotamiento del modo fósil de producción, como lo llama Hoover, como lo llama el modo fósil de producción. Eh, Decíamos, bueno, había ya distintos artículos por ahí de los 80s, de los 90, que anunciaban el agotamiento de los recursos fósiles, específicamente del petróleo, pues para la producción de energía. Y pues ha pasado como pasó en el 80, pasó en los 70, pasó en los 90, o sea, se ha dicho siempre que el agotamiento del petróleo está cerca. Y siempre ha aparecido ese, digamos, ese al rescate de la producción de combustibles fósiles, pues el elemento tecnológico, el componente tecnológico. ¿Por qué? Porque ha sido capaz ahora de desarrollar nuevas formas de explotación de recursos que eran de difícil acceso o de petróleos que son de difícil acceso, de difícil refinación. Y pues ahora podemos aprovechar petróleo de otras, digamos, tierras, arenas, recursos naturales que eran de un acceso más difícil o que tenían una forma de refinación que hace 20 años no podíamos nosotros técnicamente realizar. Entonces, como buen economista, respondiendo a tu pregunta de si nos han quedado de ver, bueno, eso depende. ¿Y de qué depende? Bueno, depende de que nosotros concebimos pues a las tecnologías desde el lado pues de su medio material de producción, hacemos esa distinción de que hay que considerar muy bien, por supuesto, que la vuelve novedosa respecto a otras tecnologías, que le da ese efecto potenciador respecto a las tecnologías previas, pero también distinguir, por supuesto, su forma social de explotación. O sea, depende pues entonces, en ese sentido, quiénes son los que desarrollan esas tecnologías, con qué propósitos se desarrollan, quiénes las concentran, quiénes las acumulan, pues en ese sentido, determinando pues que la tecnología también es una cosa que se puede concentrar, que se puede apropiar, que es capaz de ser apropiada. Entonces depende mucho, pues, quiénes están desarrollando estas tecnologías, quiénes son los líderes de proyectos de investigación, de patentamiento, de productos, de innovaciones, vaya, pues, en el sentido de aplicación de estos paquetes tecnológicos. Y en ese sentido, pues, el desarrollo de la investigación nos llevó a identificar precisamente, pues, que las cadenas productivas en desarrollo de tanto de nanotecnologías como de aplicaciones al sector energético, pues son China, son Estados Unidos, pero ellos ya tienen, digamos, como tú lo has mencionado, desde los 90 desarrollando modelos o aplicaciones de carácter en ese entonces teórico, pero que pues con la misma acumulación de sus capacidades les ha permitido ya desarrollar proyectos bien tangibles en materia de energías renovables sobre todo, ¿no? Porque en cierta forma sí es más fácil ahora refinar algunas fuentes de combustibles fósiles o es más accesible, digamos, en términos de, pues, el avance tecnológico, pero pues también es verdad que en esta, digamos, tasa de eficiencia que debe cumplir el sistema energético, o sea, que la energía pues invertida en extraer esa misma energía o en producir esa misma energía, pues debe ser menor a la energía que tú vas a obtener como resultado de ese proceso de explotación, pues con las explotaciones nuevas en los recursos fósiles que son de difícil acceso, esa tasa baja, ¿no? O sea, es más caro cada vez convertir esas fuentes fósiles de energía en fuentes accesibles o de bajo costo, como lo es ahora la gasolina, digamos, en términos de lo que cuestan las otras energías todavía, ¿no? Entonces, nos ha quedado de ver, bueno, depende mucho de dónde se vea esto, depende mucho de nosotros cómo lo veamos, si lo vemos como consumidores, si lo vemos como productores, si lo vemos como agentes de producción de esas tecnologías, si tenemos la capacidad para producirlas, adaptarlas e incorporarlas a los hogares, a la producción, a las empresas, o si en realidad pues estamos dependiendo tecnológicamente como países en vías de desarrollo, ¿no?
Bueno, yo creo que mi perspectiva es desde el consumidor, ¿no? Es decir, bueno, el consumidor que dice, bueno, debería haber otra forma de poder mover las cosas, ¿no? Pensando que la energía fósil es la que mueve todos los transportes y nos genera la electricidad, etcétera. Es como posibilidad, ya viene esto, se ha venido desarrollando las energías alternativas desde mucho antes de que iniciaran las nanotecnologías. De hecho, las posibilidades de generar energía solar ya estaban desarrolladas desde mucho antes. Sin embargo, bueno, evidentemente hay un interés por seguir utilizando también tecnologías de origen fósil, porque la transición, inclusive tecnológica, creo que este es por donde tú también te estás moviendo, es muy costosa todavía, ¿no? Es decir, implicaría desmontar todo un sistema de producción industrializado que depende de las energías fósiles. Es decir, no están las alternativas tan diversificadas en materia de otras energías alternativas. Sin embargo, en el discurso sí se habla de esta transición, que en la realidad, en términos de costo-beneficio, es muy difícil hacer, y en la realidad, en términos de ese patrón de crecimiento basado en energía fósil, también es complicado. ¿Tú cómo ves este mercado? Que vas a estudiar con detalle el mercado de las nanotecnologías en materia energética. Es un mercado que se va concentrando, que se va abriendo. ¿Cuál es esa perspectiva donde estás montado ahorita? ¿Qué es lo que has visto a lo largo, llevas 14 años en estos asuntos que, pues en tu caso, por ser tan joven, es mucho tiempo, y también es buena parte del proceso de transición hacia las nanotecnologías, de su expansión? ¿Tú cómo ves este cambio, este avance, esta condición de las tecnologías, de las nanotecnologías y energía en este momento? Es decir, estamos siendo testigos, como sucede por ejemplo, en otros sectores de tecnologías de la información, de un proceso de concentración, de un proceso de monopolización o oligopolización, como quiera que se vea. ¿Cuál es la situación? Y te lo pregunto porque esto nos va a dar pie a pensar qué viene en el futuro. Es decir, vamos a estar frente a un mercado, contra un mercado tipo las patentes, es decir, que pese a que existiera la tecnología no se usa, como sucede mucho en el caso de las patentes, que las tienes pues están guardadas, ¿no? Porque siguen utilizando las mismas. ¿Cuál es la situación en este momento de estos actores de cara al futuro? ¿Se podrán utilizar más? ¿Se podrá mejorar el acceso? ¿Se podrá mejorar la diversificación? ¿El mercado qué características tiene? Que nos esboces un poquito estas inquietudes que saltan desde la perspectiva, por lo menos, que a mí concierne, y quiero ser de alguna manera portavoz de las inquietudes que podríamos tener algunas otras personas que no somos especialistas ni de lejos en el tema. Sí, bueno, actualmente digamos que eh, el mercado de energías o de tecnología, de energías pues que están tocadas por las nanotecnologías, en aquel momento, que fue 2020, cuando yo terminó esto, estaba enfocado sobre todo en tecnologías para el sector eléctrico, en específico en México, ¿no? O sea, en China hay este mercado para la energía en baterías, por ejemplo, en Estados Unidos también estaba muy fuerte el tema de las baterías, y pues la tendencia que nosotros hemos visto ahora es, por supuesto, ya la implementación de mayores cantidades por ejemplo, autos eléctricos, y no con esta tendencia también geopolítica de ir por el litio, que, bueno, es una forma de articular, digamos, la industria automotriz, que es una de las más fuertes también en materia de uso de estas tecnologías eh, pues para los autos eléctricos. Monopolización, pues sí, en el sentido de que pues está, por un lado, lo vemos incluso nosotros día a día, ¿no? Ya cada vez vemos más autos chinos circulando con sus respectivas acotaciones de que si funcionan, si no funcionan, si hay refacciones, si no hay refacciones, pero ya están aquí, ya están allí, ya están funcionando, ya son híbridos o ya son totalmente eléctricos. Eso es China, pues, en el lado de los que en aquel entonces tenían mayor participación en el mercado de esas tecnologías.
desarrollaban baterías fuertemente para esta industria, ¿no? Y por el otro lado estaba también Estados Unidos, estaba por supuesto Tesla y ahora pues ya con esta nueva asociación que tiene con el gobierno argentino en la explotación del litio, bueno, pues también se incorpora allí no nada más el desarrollo de tecnologías o de baterías eléctricas de litio, sino que el trastoque pues, que tiene la nanotecnología a lo largo de todas las cadenas productivas hace pues que la eficiencia de sus baterías sea mayor, sea mejor y que ya estén, digamos, bien apuntaladas en esa industria donde todavía se les puede detectar como tecnologías que se aplican directamente sobre los procesos productivos de estas tecnologías o de estas energías. En el caso de México, nosotros teníamos y es las conclusiones, digamos, a las que yo había llegado, a las que yo he llegado, todavía se sostienen, que había una fuerte desarticulación, porque al momento que las nanotecnologías se ven o se visualizan a nivel global como algo que está trastocando todos los sectores, todas las áreas económicas, pues el funcionamiento, digamos, simultáneo pero no coordinado de las políticas de ciencia y tecnología por un lado, de la política industrial, bueno, de la actividad industrial, que pues, es política industrial a fin de cuentas, pues iban por otro sentido, ¿no? Entonces el gobierno comenzó a financiar proyectos y los proyectos de investigación iban por el lado de desarrollar celdas solares, tecnologías fotovoltaicas, pero ya al momento de fabricar el mercado iba por tecnologías eléctricas, o sea, había empresas en el norte de México sobre todo que ya estaban desarrollando proyectos para la industria eléctrica, cableados, baterías también, o sea, ellos iban siguiendo la tendencia del mercado mundial. Y por el lado del patentamiento, de la apropiación de esa propiedad intelectual, pues la actividad estaba concentrada en los combustibles fósiles justamente, ¿no? Y ahí la participación del IMP, pues fue bastante relevante en ese sentido, porque pues entonces no estamos articulando tampoco nosotros siendo capaces de llegar a una estrategia, digamos, de energías, ya sea fósiles o ya sea renovables o de cualquier definición que se le pueda dar a orientación, que se les pueda dar a esa política energética, pero pues no estaba, digamos, en sintonía con las tendencias que en ese momento estaban dándose en el mercado global mundial, ¿no? Que ahora lo vemos nosotros materialmente, pues con todo este mercado de autos eléctricos bueno, sobre todo se ha visto en ese crecimiento porque es rápido, es fácil de adaptar allí. Este inicio, esta expansión de la producción de autos eléctricos, que ya nos comentas que tiene que ver con la alimentación de energía, ya incluida, ya está incorporando las nanotecnologías. ¿Crees que pueda ser susceptible en algún momento de modificar la composición del sector automotriz a nivel mundial? Es decir, en algún momento sí podemos pensar, o en qué plazo podemos pensar que haya una transición hacia el eléctrico. Es decir, porque ya los nuevos autos o son híbridos o son eléctricos, ¿no? Pero también con el liderazgo chino, ¿no? Que es muy importante comentar esta cuestión, ¿no? Los chinos no son los propietarios de las grandes empresas fabricantes de hidrocarburos, o extractoras de hidrocarburos en el caso del petróleo. Es decir, aquí hay también una tendencia muy importante de cómo los propios chinos están orientando su producción, y hablo específicamente de lo que se ve, que es la cuestión automotriz, sobre la base de nanotecnologías, y cómo hay una suerte de contrapeso del sector tradicional automotriz. La pregunta concreta es, ¿crees que haya un escenario y en qué plazo para pensar que exista en efecto una transición, por lo menos en la fabricación de vehículos automotores, o de vehículos en general, hacia el uso creciente de nanotecnología para hacer más eficiente el manejo de la energía y la utilización de la energía no fósil? Uh -huh. Bueno, un plazo es difícil establecer, sería muy difícil porque incluso ahora todavía hay eh, digamos, muchos fabricantes, eh, la relación que tienen pues los fabricantes de autos también directamente con los empresarios energéticos, pues es una conexión directa. Entonces va a depender también mucho de la articulación de todas estas cosas, ¿no? Desde cuándo
el sistema o la estructura que actualmente tenemos nosotros de industria automotriz empiece a dar cambios sustanciales, pues están empezando a darse algunos con sus fallas respectivas, también lo hemos visto bastante, ¿no? Las fallas en los autos eléctricos todavía son considerables, todavía están en proceso de desarrollo, pero pues de ahí se va desarrollando, se va eh, realizando aprendizaje, entonces esa es una expectativa, pues que a raíz del desarrollo de este aprendizaje, pues aumenten o se mejoren las capacidades de producción o las capacidades tecnológicas, que se sigan utilizando nanotecnologías, bueno, sí ya están utilizándose en estas tecnologías, en estas energías. Eh, ¿Se van a seguir utilizando? Sí, se van a seguir utilizando. En menor medida lo hemos visto quizás, y aquí yo destaco también el trabajo que ha hecho, bueno, yo he leído los trabajos de Ángeles Ortiz, que está, me parece que todavía ahí en la generación que siguió de nosotros, o creo que fue una después. Eh, Allí ella ya trabaja el tema de cómo estas tecnologías o las nanos se han ido incorporando directamente en otras actividades, en otros productos, por así decirlo, donde ya no vemos la aparición explícita pues de la incorporación de nanos, sino que ya viene embebido esto de ya incorporado, ¿no? En otros productos y se da por hecho pues que existen o ha bajado pues el nombramiento de estas tecnologías pues en el sector académico, en el sector productivo, pero es porque ya están incorporadas, digamos, de forma natural o quizás no podemos llamarlo natural, sino de forma que nosotros ya entendemos o damos por hecho que están allí, que existen y que se están aplicando a diferentes sectores, ¿no? En este caso la energía pues ya ni siquiera se nos comunica que las baterías de los autos eléctricos están hechas o potenciadas con nanotecnologías, ¿no? Incluso ya hay productos mismos en sí que están ya potenciados y que pues damos por hecho, aceptamos naturalmente el hecho de que ya están mejorados por esas tecnologías. Y en el área, por ejemplo, de estas sustitución que se maneja de combustibles fósiles, eh, pues me parece que todavía falta un trecho bastante amplio porque la eficiencia pues, de los autos eléctricos todavía no llega a dar la competencia directa con los autos de combustibles fósiles, ¿no? O sea, es muy todavía limitado en el sentido de que pues o generas electricidad o también tienes que generar un conjunto de infraestructura pues que sea apta para este tipo de transporte o para este tipo de industrias. O tienes que generar no nada más las estaciones de servicio, sino las estaciones de mantenimiento. Hay que generar las refacciones, que son las que se está batallando ahorita, sobre todo con esta adaptación de estos productos de otros países. Tienes que generar las condiciones también para que se adapten o digamos, incorporen a la industria nacional. Tienes que adaptar un conjunto de cosas que tú, como bien tú lo mencionas, hay que readaptar toda la estructura productiva, toda la estructura industrial, pero también, y eso quizás es importante visualizarlo, también hay que adaptar las formas en las que nos enfocamos en los residuos de esto, ¿no? Porque es una cosa es la chatarra de ahora de los combustibles, de los autos de combustibles fósiles, pero pues ¿qué pasa con una batería que tiene nanotecnologías? ¿Cómo la desechamos? ¿Cómo la reciclamos? Si es que se puede reciclar, si es que se puede reutilizar, si no, ¿qué pasa con eso? Es, digamos, una de las diversas implicaciones que toda la cadena productiva atravesada por estas tecnologías puede darnos como preguntas de investigación. Yo creo, gracias, Edgar. Yo creo que es muy importante esto que comentas, que ha sido una cuestión asociada con las propias nanotecnologías, que es, ¿qué hacemos después de que se utilicen? ¿No? No se sabe en muchos casos, o no se sabía, cuál es el comportamiento de estos materiales una vez que ya cumplieron la función inicial por la que fueron diseñados, desarrollados y aplicados. Es decir, los residuos, no sabemos qué pasa con ellos, ¿no? No todos, no se sabe qué comportamiento tienen, cómo se desechan, cómo se manejan. Y lo que estamos, creo que por lo que tú nos comentas,
Estamos frente a un proceso todavía de gestación de muchas nuevas tecnologías y otras aplicaciones también, que apenas se están esbozando, pero ya están llegando a muchos espacios, ¿no? Lo que comentan, no se sabe que en el uso de las nuevas baterías de litio ya existen nanotecnología. Es decir, todavía no se nos involucra en todo este proceso y las nanotecnologías se pierden como parte de estos cambios, ¿no? No son el protagonista, sino esos nuevos materiales, esos nuevos combustibles, esas nuevas materias que adquieren propiedades, y esta es una cuestión relevante, adquieren propiedades distintas cuando están bajo la tutela, digamos así, de las nanotecnologías. Y creo que esto todavía da para mucho, por lo que nos comentas, es un sector que va a dar mucho de qué hacer, en qué pensar y sobre todo cómo se va a manejar, ¿no? Al amparo de que hay mucha incertidumbre, ¿no? En términos de, sí se sabe cómo se desarrollan, sí se sabe cuál es el principio bajo el que operan, pero las implicaciones de hasta dónde pueden llegar, las implicaciones de hasta dónde se pueden manejar, todavía quedan un signo de interrogación muy grande, ¿no? Y bueno, con esto me responde lo que decía, pues no ha quedado a deber, yo creo que la pregunta no ha quedado a deber, lo que sucede es que no se ven, o sea, no son tan patentes como decir, pues yo le echo gasolina y la otra es una nanotecnología combustible. Es distinto, ¿no? Es distinta la forma en la que se presenta. Yo creo que esta parte ha sido muy interesante. Me gustaría ahorita abordar esta otra cuestión que tiene que ver, ¿cuál es tu abordaje desde la perspectiva del desarrollo? O sea, ¿cómo utilizas este conocimiento, todo esto que nos has comentado, el comportamiento de las tecnologías, del comportamiento de los actores que manejan las tecnologías, de estas grandes tendencias donde hay muchas incertidumbres en materia de desarrollo? ¿Qué implicaciones tiene en lo particular para México y en lo general para los países en desarrollo? No todos tienen acceso a la producción. ¿Acaso algunos tienen acceso a la distribución o comercialización de las tecnologías? Es decir, puede ser un factor que alimente las diferencias entre los desarrollados y los subdesarrollados, si concedes esta clasificación, o entre el centro y la periferia, si concedes saber. ¿Dónde está ubicada o dónde están ubicadas las tecnologías en términos de desarrollo desde tu perspectiva y abordaje teórico? ¿Dónde te paras? ¿Dónde se para el investigador a ver esta perspectiva que evidentemente tuvo en condición de egresado de la unidad y tiene un trasfondo crítico? Sí, es bien interesante esto porque, sobre todo desde la perspectiva del economista o el economista convencional, la tecnología pues es una forma de ayudar al capital o dentro de estas funciones de producción, pues es una parte y que está incluida dentro del capital, ¿no? Que puede incluso incluirse al trabajo, la relación capital-trabajo y todo esto, y aumentar la productividad y con eso aumentar el crecimiento y con eso pues esta visión que nosotros los economistas comúnmente tenemos del desarrollo de arriba hacia abajo, ¿no? De que con el desarrollo del capital sea de acuerdo, por ejemplo, con Solow, potenciado por la tecnología, por ese factor exógeno, vamos a tener después una mayor tasa de crecimiento. Esa tasa de crecimiento nos va a permitir mayor ahorro, nos va a permitir mayor inversión y se repite todo este ciclo. Eh, pero bueno, acá lo que dentro de los estudios del desarrollo o la perspectiva que se va, digamos, forjando, formando, y esa inquietud también que yo desde que inicié con este tema tenía, pues es realmente las tecnologías son una herramienta para lograr el desarrollo y pues también complementando con la formación económica, esto pues también depende, porque depende, bueno, precisamente de los elementos no nada más de desarrollo tecnológico por sí mismo, o sea, de lo que te comentaba esto de la herramienta material de producción o de la forma de explotación social, o sea, cómo se usan esas tecnologías, ¿no? Dentro de lo que nosotros concebimos como desarrollo, si es que lo vemos como un cambio, una forma de cambio, o un proceso, perdón, de cambio formado por agentes, formado por agencias, formado por
países o digamos nosotros lo que entendemos por desarrollo, un proceso de cambio, y si entendemos desarrollo capitalista, pues como el proceso de cambio dentro del sistema capitalista. Eh, es verdad que existen asimetrías pues en el modo en el que pues tanto países como productores como consumidores se acercan a esos mercados, no tienen todos el mismo acceso a esos mercados o no tienen todos la misma base de la cual partir para lograr el desarrollo, pues ni de producción, ni de inversión, ni de consumo. Entonces hay, digamos, esas asimetrías que pues hay que explicar de dónde vienen, cómo surgen, cómo se dan, de dónde, digamos, se da este proceso, por ejemplo, de producción de tecnologías, de apropiación de las tecnologías a través de los instrumentos legales, por ejemplo, en el caso de las patentes, ¿no? Que bien decía, se pueden usar o no se pueden usar. Es más bien un mecanismo para impedir que otros la usen o para que podamos venderla o licenciarla. Entonces, ese proceso también o sea, es un proceso de desarrollo porque pues, hay países que están concentrando la actividad tecnológica, hay otros que apenas la están incluyendo, pero pues ya están, digamos, en un estadio previo a lo que ya se está desarrollando actualmente. Incluso la misma perspectiva desde el consumidor, como tú lo mencionabas, cómo es las afectaciones, las implicaciones sociales, por supuesto, pero que, digamos, utilizando esa definición, por así decirlo, esa concepción de desarrollo en la cual hablamos de cambio, eh, pues es explicar cómo se da ese proceso de generación de tecnología eh, desde su fomento también, desde los gobiernos, a la participación de diferentes agentes, de diferentes agencias, en el fomento de estas tecnologías, en la incorporación de estas tecnologías, lo que ya se materializa como políticas públicas, como políticas de Estado, lo que ya materializamos como industria, quién concentra esa industria, de qué depende que esa industria se localice en diferentes mercados, cuál es la capacidad que tienen los países en vías de desarrollo, subdesarrollados, periferias, pues primero para recibirlas, para adaptarlas, para tratarlas, para reciclarlas, para trabajar con ellas, para estar en contacto directo con sus modos de producción, con sus políticas de producción, con sus políticas industriales, con sus políticas de innovación. O sea, cuál es esa diferencia que tienen ambos países y cómo se puede adaptar o cómo se está adaptando, cómo se están adaptando esos agentes pues al desarrollo de estas tecnologías. Pero haciendo una analogía de lo que sucedió con el sector automotriz allá en los 70, varios de los procesos productivos, por ejemplo, sobre todo de la fabricación de partes y de componentes, pero que tenían un grado de tecnología relativamente alto. En Brasil se fabricaban los monoblocks, en México se fabricaban otras partes importantes de los automóviles. Ahora, donde había una intervención importante de los países en desarrollo en los procesos que tenían algún grado de valor agregado, lo que ahora estamos viendo, por ejemplo, es que solamente se ensamblan algunas partes de vehículos. Inclusive la planta de Tesla, no sé si va a ser, tenga algún componente importante en materia productiva, o va a ser únicamente de ensamble, o se va a utilizar, por ejemplo, el litio, y evidentemente si es así, también las nanotecnologías para la fabricación de automóviles. ¿Qué diferencia ves tú de la participación de países en desarrollo, insisto nuevamente en México, y por la cuestión de la cercanía, en la elaboración de estos materiales, de estos componentes de mayor valor agregado, es decir, no solo de ensamble? Aquí ha habido una confusión muy importante que de repente se considera manufactura al ensamble, es decir, no hay tal manufactura porque un cable, un alambre que está cubierto con un plástico es un cable, es decir, básicamente es lo mismo. A diferencia de hierro, acero, aluminio, que tiene un proceso de fundición y que se convierte en un monobloque, implica que tipo de manufactura. Es decir, hubo un proceso de inserción que permitió asimilar tecnología para México, para otros países en desarrollo, al amparo de la expansión del sector automotriz en los 70, básicamente, que después se remitió y quedó solamente en maquila. Este proceso, hay una analogía de este proceso
de incorporación de tecnología, llamemos de desarrollo tecnológico, pues aquí se ve el desarrollo, en el caso de estas nuevas tecnologías, es decir, cuando llega a México y se instala una planta, hay posibilidades de insertarse en esta cadena de valor o cadena de producción global de otra forma que no sea meramente de maquila. Sí abre alguna ventana de posibilidades con con estas nuevas tecnologías, con estas tecnologías. ¿Tú consideras que sí existe esa posibilidad? ¿Qué tan remota la ves? ¿Qué tan amplia o qué tan corta la ves? Bueno, yo creo que históricamente este fenómeno se ha dado no nada más en la industria automotriz en los 70, sino, bueno, después de la desarticulación industrial, ¿no? En México, en los 80, 70, 90. Eh, Me parece pues que el fenómeno tiene o reviste la misma esencia en general, o sea, del modo de producción en términos del modo de producción, eh, porque la relación, digamos, de desarrollo de estas tecnologías va a ser similar a la que está sucediendo ahora con la industria de ensamble o la industria maquiladora que tú mencionas, porque el personal que trabaja o la adaptación, digamos, tecnológica o lo que nosotros consideraríamos una adaptación tecnológica del personal que antes trabajaba en una industria, en una empresa, perdón, maquiladora, ahora va a tener que trabajar en una empresa fabricando o maquilando también baterías o sistemas de autos eléctricos. O sea, allí lo que tendría que pasar para que esa adaptación o adopción sería pues que el aprendizaje del trabajador, el aprendizaje de los que están en esos procesos o van a estar en esos procesos productivos, también esté a la par de quienes son los que desarrollan esas tecnologías. Si es una empresa de un nombre particular, bueno, de Tesla, pues es la tecnología de Tesla y Tesla decide que o tiene o dicta directamente las, digamos, las normativas que debe tener, las medidas, todas estas cosas, ¿no? Que vienen ya directamente desde los mismos centros de investigación y desarrollo, de los mismos centros empresariales, que no son los que se trasladan a México. O sea, se está trasladando la producción nada más, se está trasladando una parte del proceso que dentro de las cadenas globales de valor pues es el que agrega digamos, una buena cantidad de valor, pero es una que se agrega a menor precio, ¿no? Por el costo de la mano de obra. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la dinámica de explotación, digamos, en términos capitalistas es la misma, porque pues no se está reorientando tampoco, ni se reorientó la base, digamos, pues ni laboral, ni en materia de, eh, dirección, pues, de tecnologías o de proyectos tecnológicos a el desarrollo de esas tecnologías. O sea que los centros de investigación y desarrollo no están aquí en México, no hay gente de México participando en ellos. Por lo tanto, tampoco esperemos pues que esas actividades de mayor generación de valor, de mayor ganancia, mejor dicho, mayor apropiación de la ganancia, están en México. Lo que se deslocaliza pues siempre son las actividades que son más baratas, en este caso pues por el costo de la mano de obra. Y si esa capacitación a la mano de obra se incrementa, pues el costo de la mano de obra tiene que incrementar y eso pues digamos merma sobre las ganancias de las empresas que no van a estar dispuestas precisamente por eso se instalaron allí, ¿no? Por exenciones pues tanto fiscales como pues el pago, el costo de la mano de obra. Pero, o sea, tendría que darse todo este conjunto de elementos que planteábamos, por ejemplo, de reconversión de la estructura productiva, de reconversión del trabajo, de reconversión del incluso del mismo ecosistema, si lo llamamos en términos evolucionistas, en el que va a estar incluida esa empresa, ¿no? Y pues no se dieron esas condiciones de forma integral, sino que está todavía separado ese proceso o va a estar separado de lo que nosotros pensamos que va a ser una actividad de alta tecnología, ¿no? Con en realidad va a ser el mismo fenómeno, pero pues con diferentes características a nivel del avance técnico que no viene dado por los que estamos aquí en México.
Bueno, creo que la respuesta a este tipo de cuestiones tiene que ver con el hecho mismo de cómo se abordó esta inserción de México en esta producción segmentada que comentamos de los 70, que evidentemente no solo fue en el caso automotriz, lo pongo como ejemplo, pero ahora que comentas todos los componentes que deben integrarse, pues eso es el asunto de la ausencia de una política industrial vinculada con una política de ciencia y tecnología, ¿no? Asociada también con una política laboral. Es decir, de las empresas van a buscar el lugar, o se relocalizan en lugares donde todo sea más barato, ¿no? El terreno, la mano de obra, etcétera, etcétera. Pero está también en el país receptor, en buena medida, qué tipo de políticas acompañan a esta recepción de inversión, ¿no? Y ahí es donde sí la ausencia de una política industrial es notable. Es decir, no hay un conjunto de instrumentos de política pública dirigidos a esa asimilación activa de las eventuales o posibles ventajas que pueda dejar la instalación de una empresa o de muchas empresas de esta naturaleza, y esa ausencia de marco de política pública o esa orientación hacia el desarrollo en la política pública, ya sea que lo entiendas como proceso, como este proceso que hablas de asimilación, de crecimiento o de dirigirse hacia un destino muy claro como país, no queda muy claro en todas estas acciones de política. Y parece que este sí es una ausencia muy grande, eh, que no permite aprovechar esas ventajas. Me gustaría ir cerrando, ya hemos andado en varios puntos de las nanotecnologías, tu abordaje y demás. Creo que muy interesantes porque lo único que queda claro es que falta mucho para que por conocer y porque nos platiques, y sobre todo, pues teniendo conciencia de lo que implica la nanotecnología, ¿no? Porque eso hace a su vez que se abra la necesidad de atender estas áreas de oportunidad, si así se quieren ver, eh, para incorporarse en alguna de la parte de la cadena de producción de las nanotecnologías, que no sea tan marginal como la que actualmente existe. Y me gustaría entonces que cerráramos o fuéramos cerrando ya con tus recomendaciones. Va a haber alumnos, gente que tenga tanto estudiar un doctorado como el que tenemos en el desarrollo, como incorporarse en el tema de las nanotecnologías como tú lo has hecho, o conocer más acerca de estas tendencias tecnológicas muy importantes. ¿Cuáles son tus recomendaciones ya sobre la base de tu proceso de aprendizaje que tienes para alguien que esté interesado en todo esto? Es decir, en una perspectiva de desarrollo, en una perspectiva crítica, cómo ir abriendo, cómo fuiste abriendo y qué recomendaciones tienes para quien pretenda o intente seguir este camino. Pero a mí me parece que quizá la primera recomendación es estar como muy abierto a otras disciplinas en el sentido del abordaje de los temas. Recordemos que el doctorado en estudios del desarrollo es de carácter multidisciplinario, entonces convivimos, lo recordarás bien, con gente de otras disciplinas, sociología, antropología, economía, por supuesto, pero también ingeniería, medicina, química, o sea, hay diferentes perspectivas para abordar un fenómeno en concreto y en este caso, en el área de la ciencia y la tecnología o la línea de investigación de economía de la tecnología, desarrollo de la tecnología, eh, ahí, digamos, la otra recomendación sería pues siempre alimentarse y dialogar con estas otras perspectivas porque digamos, en cuestión, en mi caso, por ejemplo, siendo economista, mi perspectiva era o trataba de ser desde la visión del enfoque de las teorías del crecimiento y pues desde allí partíamos, ¿no? Pero después llegar a esto y descubrir que también con otros elementos de formación, digamos, un poco más críticos, el pensamiento que te ayuda, las herramientas que te da el doctorado para desarrollar esta actividad crítica, bueno, pues descubres que eh, la tecnología se presenta o se va a presentar siempre como una
soluciona problemas de la sociedad, pero no siempre lo va a lograr y no, de hecho, no lo va a lograr en condiciones ideales, pero siempre va a haber esa apariencia de la tecnología y detrás pues va a estar la esencia, ¿no? Entonces, detrás de todo este discurso que hay detrás de todo lo que se pretende lograr con las tecnologías, el propósito que las instituciones internacionales, que las empresas, que incluso a veces los mismos consumidores planteamos como la novedad de las tecnologías, siempre hay que ir detrás, ¿no? De qué contiene todo eso, realmente detrás que está toda esa estructura, pues, de valor de uso de las tecnologías, que pues todo el mundo las podemos utilizar, van a ser una solución a problemas de agua, de salud, de energía, de necesidades humanas, y pues después ese valor de cambio de, bueno, sí, pero entonces, ¿cómo la estamos desarrollando? ¿Quién se la está apropiando? ¿Quiénes son los agentes que participan en el desarrollo de esta tecnología? ¿Cómo estamos vinculados? Qué tan fuertes son nuestras estructuras de política económica, de política de desarrollo de tecnología? Siempre revisar también las políticas de ciencia y tecnología es fundamental, ¿no? Independientemente de la disciplina de la que uno venga, hay que apegarse pues a lo que están haciendo los diferentes agentes, tanto el Estado, las industrias, los agentes internacionales, por supuesto, los organismos internacionales, y pues siempre tratar de visualizar estas dos eh, concepciones, ¿no? La tecnología por sí misma y la tecnología como objeto de apropiación social o como la relación social que hay detrás de la tecnología. Creo que este es el corolario muy importante de decir, bueno, finalmente se produce en sociedad, ¿no? Tiene implicaciones para la sociedad, tiene riesgos para la sociedad, tiene eventuales ventajas para la sociedad, pero detrás también de la creación y uso de las tecnologías hay un interés privado, ¿no? Es decir, tenemos que entender que hay un balance entre la necesidad, que a veces se atiende, y no es el propósito fundamental de las empresas atender una necesidad, sino obtener ganancia, y la necesidad de atender las urgencias, las demandas sociales. Entonces siempre estamos en este punto en donde generalmente la balanza se va a inclinar por la cuestión de los beneficios, pero en el tránsito de esta búsqueda de beneficios hay espacios donde se puede acceder a ciertas posibilidades de mejora. Y yo no debería hablar tanto de un desarrollo, sino como inserción a mejores condiciones materiales, en todo caso. Claro, claro, recordando que todo esto que estamos mencionando pues se enmarca en un sistema de relaciones capitalistas, ¿no? Y donde el eje central es el mercado y el eje central del mercado es la ganancia y pues entonces allí intervienen todos esos factores que estás mencionando. Y creo que esta es la parte de la perspectiva crítica que hay que resaltar, ¿no? Es decir, finalmente la unidad académica de desarrollo pretende dirigirse a la generación de habilidades críticas, es decir, de habilidades que permitan ver más allá de la apariencia inmediata, ¿no? Pero eso implica también conocer el objeto de estudio. O sea, no porque se tenga una perspectiva crítica se discrimina y dice, bueno, esto no sirve, es capitalista, entonces ahí lo dejamos. No, todo lo contrario, pues vamos a profundizar, vamos a conocer más para poder tener una perspectiva real de las implicaciones sobre el desarrollo, que finalmente es lo que nos permite la perspectiva crítica, pensando en la condición de las sociedades subdesarrolladas en lo general y en el caso de México todavía en las condiciones de exclusión, pobreza y marginación se vuelve un asunto verdaderamente importante. Salvo que Edgar quieras agregar algo a lo que hemos platicado, esto ha sido realmente una plática muy ilustrativa. Este, Nos queda muchas cosas por preguntar. Aquí traigo un listado enorme que no se puedo desahogar en parte. Pero bueno, espero que tengamos la oportunidad de ir abordando esto en el futuro. Salvo que tengas alguna otra cuestión o algunas de las personas que están conectadas quisieran saber algo, pues te agradecería que agregaras lo que tú consideres pertinente para el cierre de nuestra plática. Sí, bueno,
con respecto a esto que hablabas, es bien importante, por supuesto, también eso quizás una recomendación, no desechar algún tema o alguna idea porque esté relacionado o insertado en el sistema capitalista, ¿no? De hecho, eso no nos va a llevar a proponer ni alternativas, ni mejoras, ni alternativas de mejora, porque pues entre mejor conoces ese tema y cómo se desarrolla dentro del sistema, pues es más fácil proponer alternativas. Y pues nada, Paco, agradecerte por la invitación, agradecerle a la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, ponerme también a la disposición de quienes estén interesados en estos temas, de quienes estén incursionando en estos temas de estudio, porque pues estén también, digamos, desarrollando sus temas de investigación. Eh, pues les pasarán mi contacto quizás, les dejaré mi contacto en los comentarios si es que lo vemos esto en YouTube. Y pues agradecerte y agradecer a la unidad académica, a la planta docente también, enviarles un saludo y pues eso, digamos que seguimos en contacto y en comunicación. Pues muchas gracias. Nuevamente te reitero el agradecimiento por todo lo que nos has compartido. Y de parte de Edgar Sayago, el director de la Unidad Académica de Desarrollo, de Mónica Chávez, que es la responsable del programa, y quienes han dado todo el respaldo para estas sesiones de plática, donde no abordamos la cuestión de los proyectos en específico, porque hay espacios para los postdoctorantes y quienes están desarrollando temas para que planteen sus temas, pero esto es mucho más es un diálogo para conocer en qué están trabajando los egresados, los investigadores, y cuál es esta invitación que está haciendo. Vamos a sumarnos para conocer más. Quienes estén interesados, que nos dejen los datos, vamos a poner en los comentarios como dices. Y nuevamente agradezco a quienes están en la sala y a nuestro querido expositor por su asistencia. Muchas gracias. Gracias.